Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buenos días, mis amados hermanos, y les damos la bienvenida al programa de Ministerio Familiar Familias de Pacto. Para nosotros es una bendición poder estar con ustedes, compartir con ustedes esta siguiente hora. La verdad que es una bendición saber que estamos buscando, ¿verdad? Crecer en Cristo, ¿verdad? Y bueno, primero queremos invitarles a que nos escuche por medio de Facebook. Si por momentos tal vez se va la señal en la radio en 760, también nos puede escuchar por la página de Facebook del Ministerio Familiar del IN Central, o nos puede escuchar en la página de YouTube de Radio 760, así como en la página de Facebook de Radio 760. Buenos días, mis hermanos. Nosotros somos la familia Pineda Tul. Gracias por abrir sus hogares, gracias por permitirnos hablarles de lo que el Señor trae a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y recordemos que la palabra del Señor no es solo para cada uno de nosotros, sino para los nuestros, los que están con nosotros. Y pues queremos empezar ahí para iniciar este tiempo, poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí donde usted esté, hermano, no importa la situación que usted tenga, el Señor está deseoso de escucharlo, el Señor está deseoso de tener esa relación con usted. Y permítanos ahí de que usted pueda cerrar sus ojos, y en esa misma actitud podemos pedirle al Señor: Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre amado, de poder estar esta mañana reunidos, Señor, en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde dos o tres o más en tu nombre reunidos, Señor, ahí estás tú. Y hoy no dudamos, Señor, de que tú estás con nosotros, tú estás aquí, Señor, en nuestras vidas, tú estás aquí, Señor, en todo lugar, Padre amado. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra que es a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor. Que nuestros corazones, Señor, puedan ser esa tierra fértil, Señor, donde caiga tu palabra, caiga tu semilla, Señor, y pueda dar fruto al 100%, Señor. Ayúdanos a serte fiel cada día, ayúdanos a guardar tu pacto cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué privilegio es poder compartir con ustedes un bonito tema. Pues la verdad es que nosotros pues tenemos hijos pequeños, y pues estamos pensando nosotros ahí en de qué manera, cómo nosotros podemos apoyarlos a ellos. Y la mejor manera que usted puede apoyar y yo podemos apoyar a nuestros hijos, no solo es apoyándolos en un aspecto económico, en un aspecto motivacional, sino es que aprendamos a dejar un legado en nuestros hijos, aprendamos a dejar una herencia a nuestros hijos. Y la verdad es que para eso quisiera yo que, si usted tuviera Biblia ahí en su casa, ahí a la mano, pudiera acompañarme en Deuteronomio 6. Ahí habla un principio muy lindo, ustedes. Lo voy a leer. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuidado de hacerlo, para que te vaya bien, te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y átalas como una señal a tu mano, serán por insignias en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mire qué precioso este capítulo, porque realmente aquí es donde tenemos que entender nosotros que somos llamados a bendecir y no solo a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Y acordémonos que este capítulo pues nos habla, es muy amplio, nos habla mucho de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos del Señor. Dice que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, y eso tiene un propósito, y es para que nuestros días sean prolongados. Y la prolongación de nuestros días también tenemos que entender es que usted de aquí y yo de aquí a 100, a 150 años pues seamos recordados por nuestros tataranietos y digan: tuvimos unos abuelos que se pusieron en la brecha, tuvimos unos abuelos que decidieron plantar la semilla del Señor en nuestros corazones, y desde ahí se empezó a vivir un evangelio diferente, de ahí se empezó a vivir una etapa diferente en nuestros hijos. Y esto, acordémonos que también lo utilizan, el pueblo de Israel lo utiliza como un Shema, y eso es prácticamente la tarea de uno como creyente, de inculcarle a nuestros hijos cada día de que amen al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y que no solo se quede hasta ahí en ellos, sino que ellos también aprendan a enseñar. Y ese llamado a enseñarlo, ese llamado a ponerlo en práctica, empieza por nosotros, que somos responsables de nuestros hijos. Amén. La verdad que escuchando lo que dice el versículo, hermano, cuando usted lo escucha y escucha la palabra: y esto le enseñarás a los hijos de tus hijos, y pondrás esto en tus puertas. La verdad que yo le decía a mi esposo, hablando el otro día, de cómo Dios les instruía al pueblo de Israel, ¿verdad? Con amor ustedes, y hasta les enseñaba cómo ellos tenían que educar a sus hijos, cómo tenían que enseñarles la palabra. Y la verdad que cuando uno lee cómo sigue el pueblo de Israel y la forma en que ellos olvidaron al Señor, uno dice: wow, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Porque al final Dios les instruyó. Yo creo que tal vez ellos no lo hicieron con tanto fervor, o tal vez porque, pues no sé, yo creo que ya Dios hará. Pero yo le decía a Ever, la verdad que queremos nosotros, que realmente nuestros hijos sigan el legado de entender que Dios es primer lugar en su vida, que si tienen a Cristo en su corazón, en su vida, en todo lo que hagan, Cristo, si es el centro de su vida, todo lo demás no es que esté solucionado, mi amado hermano, pero la verdad, Dios está en control de todo lo demás. O le estamos enseñando a nuestros hijos: usted trabaje, usted esfuércese, usted tiene que poder, y al final, bueno, mijo, no te salió, a ver, vamos a orar. O estamos diciendo: a ver, mijo, tienes esta situación, tienes un examen, tienes un problema en el colegio, ¿sabes qué tenemos que hacer? Orar y ponerlo en las manos del Señor, y Dios va a hacer la obra. Y mi hermano, créame que Dios va a hacer la obra. Darle ese lugar al Señor, ¿verdad? Darle ese lugar al Señor, es correcto. Amén. Entonces aquí estamos hablando de esa etapa en la que puede ser una sucesión o una transición de lo que el Señor quiere a la vida de nuestros hijos. Y yo creo que algo que hemos caído tal vez en un error es a tercerizar en cierto sentido la parte de la disciplina, de la responsabilidad. Y mire, hermano, nosotros hemos entendido de que el colegio pues ayuda, en este caso, si usted tiene a sus hijos en un colegio cristiano o están sus nietos en un colegio cristiano,
eso les va a ayudar, les va a servir, o que sus hijos vayan a la iglesia, estén activando con jóvenes, o estén en el área de niños, o estén ya en el área de adultos. Y todo eso va a ayudar, hermano. Pero como padres, la responsabilidad no es ni del pastor, ni del colegio, ni del ministro. La responsabilidad es de nosotros, hermano. El Señor nos va a venir a pedir cuentas a nosotros de lo que hicimos con nuestros hijos. Y no le estoy hablando yo de que sea un niño pequeño, de que no, incluso sus hijos que están casados. Miren, a mí me ministra demasiado la vida de Job cuando él ora por sus hijos, cuando él, me imagino que en esos días de intimidad con el Señor, él está diciendo: Señor, por si mis hijos han pecado, Señor, por si han hecho esto, por si han hecho lo otro. Y Job nos enseña a hacer un pacto con el Señor. Señor, mira si mis ojos son, mira si hay algo en un... Miren, y eso tiene que ser parte de nuestra responsabilidad, que nosotros tengamos esa responsabilidad por los nuestros. Y la verdad es que también algo que tenemos que entender es que las miraditas o las miradas de nuestros hijos, sea cual sea nuestra edad, ellos tienen la mirada puesta en nosotros. Por eso, miren, nosotros somos llamados a ser esos entes de cambio, a ser esos hijos de que estén metidos en el pacto constantemente. Porque el enemigo nos va a querer sacar de eso, va a empezar a poner a nuestras vidas a que nosotros digamos una cosa y hagamos otra. Y las miradas de nuestros hijos están siempre puestas ahí. Así que, hermano, yo no le estoy diciendo: mire, yo no le fallé a mi hijo, mire. Pero si en ese fue nuestro caso, o corregimos mal a nuestros hijos, llevemos el perdón como una parte de una forma de vida en nuestra casa, de llegar a nuestros hijos y decir: mira, yo reconozco que nosotros hablamos de esto y lo otro, y yo hago algo diferente, o yo te corregí mal. Entonces tenemos esa capacidad que el Señor nos ha dado de pedir perdón. Y acordémonos que el perdón es importante en nuestros hogares, ustedes, porque realmente si queremos empezar a hacer ese cambio en nuestro hogar, queremos empezar a pararnos en la brecha por nuestros hijos, a que nuestros hijos alcancen bendición, a que nuestros hijos no tienen que empezar por nosotros, hermano. Y ese es un reto día a día. La palabra aquí lo dice, que es cuando se levante, cuando se acueste, cuando vayan por el camino. O sea, en todo momento, hermano. Todo momento. Quiere decir que cuando nos levantemos, nosotros no nos levantamos en un lugar ajeno todos los días, nos levantamos en nuestra casa, nos dormimos en nuestra casa. Y cuando nuestros hijos van en el camino con nosotros, o sea que es en todo momento que nuestros hijos sepan que la casa es un lugar de refugio, que la casa es un lugar donde se mama leche, donde ellos pueden llegar, huir en cualquier momento y tener el respaldo de nosotros como padres. Mire qué importante es que nuestros hijos sepan que en todo momento digan: yo quiero ir con mis padres porque sé que ahí hay promesas, sé que ahí hay una palabra de bien. Y nosotros estar llenos del Espíritu Santo cada día, ustedes. Ese es parte de nuestro reto, porque que nuestros hijos se acerquen: papá, tengo este problema. Y nosotros: ay, mira cómo lo solucionamos. No. Vení, hijo, vos sabes que esta es una casa de refugio, esta es una casa del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Y que nuestros hijos sepan que en nosotros pueden confiar, que encuentren en nosotros ese aliento, que encuentren en nosotros ese bienestar en nuestra casa. Y miren qué importante es. Dice: cuando nos levantemos en nuestro hogar, cuando vayamos por el camino. Y dice que atemos los mandamientos, los estatutos. Toda la palabra que el Señor nos manda, hermano, aprendámoslas a atesorar. Porque la verdad es que si aprendemos a tercerizar, creo que nosotros estamos dejando la responsabilidad en otras personas, que la responsabilidad es nuestra. Así es, a mí me gusta mucho en el versículo 6:2, donde dice: de esta manera durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. La verdad, uno dice: ¿cómo debo de vivir mi vida? Ustedes, de verdad que en Deuteronomio 6:2 dice: agradando al Señor, buscando del Señor, y dice cumpliendo sus estatutos. Y esto es algo muy importante, hermano,
No es lo mismo vivir, Señor, yo creo en ti, yo te amo, pero sigo viviendo la vida que yo quiero vivir. Oh Señor, yo creo en ti, yo me aferro a tus promesas, yo te amo, yo quiero bendiciones para mi familia, yo quiero que mi familia te anhele, te busque fervientemente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mi familia me siga, hermano? Tengo que aprender a vivir agradando al Señor. La verdad que lo que decía Ever es bien importante, de que tenemos ojitos viéndonos. Yo creo que uno no se da cuenta, inclusive a veces, de las cosas o actitudes feas que uno tiene, hasta que un hijo viene y le dice, mami, pero tú dijiste que no hay que mentir, y le dijiste a la maestra que yo estaba enfermo, por ejemplo. O por ejemplo, cuando ellos tienen esas actitudes y uno dice, ¿por qué está mintiendo? Y tal vez nos vieron mentir hace una semana cuando llegó el señor de cobros y le dijimos decirle que no estoy. Entonces, realmente, ¿cómo queremos que nuestra familia viva la vida? Cumpliendo los estatutos del Señor, si nosotros no los estamos cumpliendo. Amén. Pero me gusta mucho el amor del Señor en decirnos, cumple mis estatutos, que me busques fervientemente y tendrás y disfrutarás de una larga vida. Disfrutarás. Hermano, y disfrutarás no es porque tal vez no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas o la vida va a ser perfecta. No existe una vida perfecta, déjeme decirle. Lastimosamente, hoy le doy la noticia que no existe una vida perfecta. Pero sí existe una vida en la que uno sabe que el Señor está en control y de veras todo lo demás, si Dios está en control de todo lo demás es más fácil sobrellevarlo. Cuando uno lee del hombre que fundó su casa sobre la roca y sobre la arena, a mí me llama la atención como los dos ponen su casa, uno en la arena y uno la cimienta en la roca, que es Cristo, ¿verdad? Pero si usted sigue leyendo, dice, y vino la lluvia. No fue que el que la cimentó en la roca no tuvo pruebas, no tuvo lluvia, no tuvo tormenta, sino que realmente los dos tuvieron tormenta. La diferencia es en qué estamos cimentando nosotros a nuestra familia. En arena movediza, en pensamientos que nos da este mundo, o en actitudes de hoy hago una cosa, pero mañana voy a la iglesia y quiero agradar al Señor, pero ya en la semana somos personas totalmente diferentes. O cimentamos nuestra vida en la roca, hermano, en donde realmente va a venir la lucha, sí, va a venir la prueba, sí, van a haber aflicciones, sí, va a haber enfermedad, sí, pero Dios es soberano y Dios va a estar en control. Amén. Miren qué importante es eso, hermanos, porque realmente la responsabilidad es nuestra. Yo me acuerdo que un día, pues, mi abuela y mi abuelo, pues, empezaron a caminar juntos a la iglesia, y eso a mí me ministraba. Mire, hermano, a mí, yo los miraba y hoy por hoy yo me acuerdo de eso, y sé que hay palabra y hay promesa por lo que tal vez mis abuelos empezaron a hacer en sus vidas. De ahí con lo que mis padres empezaron a hacer en nuestras vidas. Entonces, yo una vez le digo a mi abuela, abuela, y usted con todo esto, ¿qué desearía? Mira, yo desearía que mis nietos amen al Señor. Y pues nosotros somos una familia numerosa, somos más o menos como 33 primos. Y la vez pasada me puse a pensar y le digo a mi esposa, mira, ¿cuántos de mis primos todavía no conocen al Señor? Pero mi abuela, ella lo decía que amen al Señor, pero ella lo decía con aquella firmeza, como con las palabras del Señor hacia Abraham, y le decía que él iba a ser próspero en las naciones, y tal vez todavía no tenía la cantidad de hijos que nosotros empezamos a ver en su descendencia. Tal vez él no tenía esa visión de cuánto el Señor podía hacer prosperar sus generaciones. Y de la misma manera, pues mi abuela en ese momento me dice, mira, yo quiero que mis nietos amen al Señor. Yo creo que esa debe ser una constante, ustedes, que el Señor se les revele a nuestros hijos, que ellos amen al Señor. Pero ¿cómo lo van a hacer?
¿Cómo van a ellos a amar al Señor? ¿Cómo van a dar a ellos algo que no han recibido? Entonces, hermano, la responsabilidad es en nosotros. No tercericemos el discipulado en nuestra casa. Sí. Mire, el discipulado es importante. Usted puede agarrar un día a la semana específico y dígale a sus hijos, usted no necesita ser pastor, evangelista. Claro, puede moverse en los 5 ministerios, porque usted fue llamado también a pastorear a sus hijos, a su esposa. Con los suyos, empiece con los suyos. Agarre un versículo de la Biblia, haga lo suyo, medite en él de día y de noche y empiécelo a transmitir a sus hijos. Ellos van a empezar a saber de que en su casa se estuvo predicando la palabra y haciendo discípulos. Y eso va a impactar, créame que sí va a impactar, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Y miren, a mí algo que pues me llama la atención también acerca de este tema es que estamos en esa etapa de sucesión. ¿Qué es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos ministrando a nuestros hijos? Y mire, hermano, Dios no le va a venir a pedir cuentas de cuánto usted le puede heredar materialmente a sus hijos. Él le va a venir a pedir cuentas de cuánto usted del Señor le heredó a sus hijos. Porque si tienen al Señor, sus hijos lo tienen todo. Amén. Y ese es, pues al principio, pues le digo a mi esposa, me cuesta, porque cuando tuvimos el primer hijo, ya uno empieza a ver que a la universidad y ni siquiera ha crecido. Nos empezamos a afanar en tiempos donde todavía no han llegado. Y ahí es donde el Señor nos lleva. No, bástate en mi gracia. Entonces, miren mis hermanos, tenemos el poder de la palabra en nuestras vidas para poder discipular a los nuestros, para poder transformar a los nuestros, y que nuestros nietos, nuestros tataranietos, nuestros bisnietos amen al Señor. Que ese sea una constante en nosotros de mantener esa mirada en que, Señor, yo quiero que mis nietos te amen. Yo quiero que mis nietos te busquen. Y eso no es para que usted venga y hagan un memorial suyo y digan, mire, Ever Pineda, usted. No, es para que el nombre del Señor sea glorificado en todo momento. Amén. Acordémonos de que en este mundo el Señor nos mandó y somos peregrinos. No somos eternos en este mundo. Alcanzamos la eternidad a través de Cristo. Pero también en nosotros está el qué legado estamos dejando a nuestros hijos. Y ahí es donde el Señor nos llama a vivir la palabra. Esta es otra parte que a mí me encanta a ustedes, porque realmente a veces estábamos hablando un día con mi esposa y pues ahí nos gusta tener un poquito de Biblias y leerlas y todo. Pero realmente, mire hermano, a veces yo escuché a una persona que me decía, mire, usted puede tener libros de hermenéutica, de exégesis, de escatología, de soteriología, y usted puede tener tantos libros, herramientas que le ayudan al matrimonio, herramientas, pero si no vivimos la palabra, mi hermano, es en vano. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, es bueno utilizar herramientas, pero vivamos la palabra en nuestras casas. Vivamos lo que predicamos, hermano, lo que le decimos a nuestros hijos. Pablo decía una gran verdad, y no es que haya otro evangelio. Somos llamados a predicar el mismo evangelio que usted vive en su casa, el mismo evangelio que usted vive en la iglesia. Yo me acuerdo de una vez estaba hermano Mark Simpson dándonos unos discipulados, y eso me impactó a ustedes, eso me impactó, porque él hablaba de levantar altares, y él hablaba de cuando uno llega a la iglesia, levanta un altar. Qué bonito es levantar las manos, qué bonito es hacer cuerpo, qué bonito es buscar todos juntos al Señor. Pero la verdadera vida, decía él, empieza en su casa. Ahí es donde tendría que usted, si en la iglesia usted levanta las manos, en su casa usted se tiene que humillar, postrar y llamar a los suyos, o que los suyos lo vean, para que el Señor vaya creando ese ambiente en su casa, para que usted pueda vivir lo que usted está hablando. Y a mí me llama la atención mucho la vida de Elías, ustedes. Miren, a mí me encanta, porque realmente cuando él fue alimentado por cuervos, y les voy a leer una parte de aquí de la Biblia. Dice, ahora bien Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirles a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo. Mire hermano, tenemos que servir.
Somos llamados a servir, y no solo individual, juntamente en nuestra casa, con nuestra esposa, somos llamados a servir. Dice, sirvo que juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Mire lo que iba a venir. No iba a venir ese rocío, eso que alimentaba la tierra, eso que producía comida. Y a veces en nuestros hogares o en nuestras casas tal vez estamos pasando tiempo de tribulación porque no ha llegado esa lluvia temprana ni esa lluvia tardía, no ha llegado ese alimento, no ha llegado pues ese sustento, o a veces la parte económica, hermano. Y miren a lo que nos llama, a mí me encanta esto porque dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías. Hermano, ¿cómo va a venir la palabra del Señor si nosotros no la buscamos? Si en nuestros corazones no está el anhelo de leerla, de amarla, de atesorarla, de aprendernos de escudriñar la palabra, hermano. Hay palabras que a uno le replican en el oído, en la mente, y a veces no buscamos un diccionario para poderla leer, y eso es parte de vivir la palabra. Dice, vino Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Keirit. Mire, hermano, qué importante es. El Señor le dice, salgamos de esa situación en la que estamos. Pero si no escuchamos la voz del Señor, si no leemos la palabra, mis hermanos, no vamos a escuchar cuál es la instrucción del Señor en ese momento. Mientras que si doblamos rodillas en todo momento, el Señor nos va a poner, imagínense, dice que lo mandó al arroyo de Keirit a beber agua. Y hoy por hoy sabemos que el agua es figura del Espíritu Santo. Mira, hermano, no solo somos llamados a leer la palabra por leerla, somos llamados a entenderla, a meditarla. Dice, me voy pues, dijo Jesucristo, y les dejo un consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros, está ahí con ustedes. Y Él está haciendo que su palabra del Señor sea transformada en nuestras vidas. Miren, qué importante es beber. Dice que Él llegó al arroyo de Keirit, al este del Jordán. Beberás el agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Mira, hermano, cómo un animalito puede llevarle de comer a el Señor lo puede hacer todo. Miren, a mí me ministra mucho un pasaje de mi vida, y la verdad es que yo le digo a mi esposa, si yo me pongo a hablar de mi vida y a recordarme de tantas cosas, miren, y no la recuerdo con resentimiento, no la recuerdo, claro, hay cosas que todavía me siguen afectando, que estamos trabajando en el matrimonio con mi esposa, pero realmente yo viví prácticamente cuando mamá dijo un día, miren, sirvamos la mesa, y le dice mi hermano, mamá, pero no tenemos nada que comer, volteen los vasos, dice la palabra del Señor, que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y ella voltea los vasos, mis hermanos, y voltea los platos, y empezamos a orar. Mamá, yo tengo hambre, decía mi hermano. Y empezamos a orar. Creo que esa vez había sido porque a papá se le había olvidado dejarle dinero del gasto. Y la verdad es que pues se vivía al día, mi hermano. Y empezaba a orar y a orar y a orar. Y uno sabía que tenía hambre, mi hermano. Bueno, en eso tocan la puerta y dice una persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya tenía rato de no verte, le dice. Y ya me había ido hace como unos 8 años, 10 años. Era una persona que trabajaba cerca de donde nosotros, y un día que hubo una necesidad, le dice, mamá, mire, ¿sabe que usted no me presta 20 quetzales? Mija, mira, es lo único que tengo, pero te los voy a prestar, le dijo mamá. Imagínese, 10 años después, llega ella y le dice, mira, fíjate que te vengo a visitar. Aquí te traje unos aguacates, mira, y aquí te traje tus 20 quetzales que me prestaste. En ese tiempo, pues imagínense la diferencia de 10 años ahora a cómo cambia la moneda en ese transcurso de tiempo. Sí. Entonces, cuando yo veo eso, y dijo, mamá, sigamos orando. Y yo empiezo a ver, y llega una vecina, fíjese que hizo mi caldito, pero quería ver cómo me quedó. Y empiezo a ver que llega la provisión. Uh-huh. Mire, hermano, y no le estoy diciendo que llegó la provisión de hermanos en Cristo, hermanos de la iglesia. Llegó la provisión de quien menos nos imaginamos. Y mire, mi hermano, nosotros en Cristo Jesús somos llamados a ver la necesidad, a velar por los nuestros, a ver si alguien tiene necesidad. Mi hermano, a veces esto es importante,
qué alimento estamos llevando nosotros a los hogares. Porque usted no solo es de bendición en su hogar, mi hermano. Usted no solo es llamada a ser de bendición. Nuestro pastor ha estado hablando acerca del samaritano. Miren cómo vámonos a misericordia, hermano. Vivir la palabra no solo es vivirla en mi interior, en mi casa, yo escondido. Vivir la palabra es también vivirla en nuestro vecindario. Es llevar el alimento, es llevar el sustento, es llevar la palabra a cada uno de los vecinos. Dice, a mí me encanta esta palabra cuando dice, mire, dice Pablo, prediquen todo el tiempo y cuando sea necesario, solo cuando sea necesario, hablen. Mire, hermano, nuestras actitudes, nosotros tenemos que dar testimonio, somos esas cartas abiertas. Entonces, mire qué importante es cómo llegó el cuervo a darle de comer ahí. Entonces dice, así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde, dice, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua. Mire, hermano, qué variedad de comida recibía Elías. Cada pan, carne y agua. El Señor no solo le va a mandar una cosa, hermano. El Señor le va a llevar el pan que le sustenta. El pan de vida que es Cristo, hermano. El cuerpo que por Él fue, que fue lacerado, dice miren, y aquí nos habla de Cristo Jesús también. Nos habla del Espíritu Santo. Miren, hermano, si nosotros queremos vivir la palabra, solos no la vamos a poder vivir en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia lógica. No, necesitamos el Espíritu del Señor. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para poder caminar, para poder vivir la palabra, mi hermano. Y dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Mire qué es lo que estaban viviendo. Entonces la palabra del Señor vino ahora a Sarepta de Sidón y permanece. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. Y una viuda en ese lugar le ordenó, dice, he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Mi hermano, cuando pasó la sequedad, cuando pasa la tribulación, Elías, dice, a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, dice, por favor, tráeme una vasija con poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, dice, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Imagínese, Elías estaba hambriento, mi hermano. Dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Mi hermano, cuando ahora pongámonos del otro lado, del lado de la viuda. Mire, dice, tengo poco aceite en el jarro. Y mi hermano, ¿cuánto aceite nosotros tenemos? El aceite también es figura del Espíritu Santo. ¿Cuánto aceite tiene usted en su jarro para dar, hermano? ¿Será que nos estamos llenando del Espíritu Santo día a día? Hay luchas, van a haber luchas, hermano. Pero eso no me limita a que yo mantenga mis jarros vacíos. Porque va a haber personas hambrientas que nos van a buscar. Y tal vez no le digo hambrientas físicamente, de sentir hambre como tal, pero hay personas que necesitan la palabra. Nuestra familia. Y eso es parte de vivir la palabra. Nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos pueden venir sedientos de la palabra y tal vez usted y yo no podemos percibir esa necesidad en ellos. Pero ¿cómo están nuestras jarras, nuestras tinajas? ¿Será que están llenas o están vacías? Ayer nos compartía hermano Sergio algo bien importante y él decía algo que a mí me sorprendió a ustedes, porque realmente es las insensatas, ¿verdad? Cuando habla de las insensatas. Pero algo que me llamó la atención fue una analogía que él hizo de este tema, y es que unas no tenían aceite y las otras sí tenían aceite. Pero mira, hermano, la lámpara sin aceite no encendía. La lámpara necesitaba estar llena de aceite. La palabra es figura de la lámpara, el aceite es figura del Espíritu. Eso junto da luz, hermano. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo, somos llamados a ser la luz de este mundo.
¿Cómo estarán nuestras vasijas? ¿Cómo está nuestra vasija de aceite? ¿O está llena? ¿O tiene poca luz? ¿O tiene mucha luz? Y la luz no es para brillar en el día, mi hermano. La luz es para brillar en la oscuridad. La luz es para brillar en las tinieblas. La luz es para brillar en aquel lugar donde no hay esperanza. Somos llamados a eso, mis hermanos. Movámonos. Mire, ese es un llamado que les hacemos con mi esposa. Movámonos a predicar la palabra, a hablar del Señor, a hacer lámpara, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer luz para nuestros hijos. ¿Dónde están caminando nuestros hijos? Si nuestros hijos están caminando en lugares inciertos, en lugares oscuros espiritualmente, seamos nosotros esa luz, hermano. Llenémonos del Espíritu Santo, leamos la palabra. Por eso es bien importante leer la palabra, mi hermano. Busquémosla, atesorémosla. Y creo que también es bien importante ser celosos con lo que tenemos que, o sea, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para el Señor. Ser celosos. Yo creo que hemos caído en una cultura de, ay, no, pobrecito el nene, no quiere ir a la iglesia, ay, que se quede, quédate, mi amor, quédate descansando. Definitivamente. No. Ay, es que mi hijo, es que así son sus amigos, les gusta escuchar esa música, pero solo es un ratito. Sí, pero es un ratito que esa puerta se abre en su hijo, en su casa. La verdad que, mire, mi hermano, es importante pararse en la brecha. Discúlpeme, pero es importante a veces decir no. Y tal vez él dijo, papá, pero es que ahora eso se hace, es que vos ya estás, pero ya fuera de onda, ya no entendés cómo somos ahora. Pero mi hermano, es importante que usted se pare en la brecha y le diga no, porque no vamos a dejar entrar ninguna cosa mortífera a nuestra casa. Y mortífera, hablando espiritualmente, hermano, es vivir en la carne o es hacer cosas, por ejemplo, escuchar música que no le agrada al Señor. A veces usted viene y va a una reunión familiar y tal vez pues sus familiares no son cristianos y usted, en vez de llevar luz, usted quiere unirse a la fiesta, ¿verdad? ¿Y qué miran sus hijos? ¿Qué ven? Eso. Y entonces ellos dicen, ok, está bien, vamos a ir a la iglesia, yo sirvo, pero cuando mis amigos vienen y me dicen vamos a una fiesta, pues voy porque también me llama la atención, ¿verdad? Y también está bonito. Y no, hermano, sea celoso con las cosas de Cristo, sea celoso con lo que usted deja entrar a su casa. Párese en la brecha. A veces, si usted tiene que decir que no, pues bueno, diga que no. No se puede. ¿Y por qué? Porque somos llamados a agradar al Señor, hijo. ¿Por qué? Porque somos llamados a servirle al Señor. Y si usted se da cuenta, cuando lee Deuteronomios, ahí dice, sean obedientes. O sea, inclusive lo recalca. Israel, solo tienes que ser obediente para disfrutar de larga vida. Y la verdad es que sí, nos cuesta, hermano. Nos cuesta, queremos vivir en nuestra carne, queremos vivir a veces complaciendo lo que nosotros queremos, o como lee uno en Proverbios, viviendo con nuestra propia prudencia. Y cuando vivimos con nuestra propia prudencia y no estamos regidos por el Espíritu Santo y no buscamos de Dios y no leemos su palabra y no escudriñamos qué es lo que Dios, cómo Dios quiere que vivamos. Mire, por ejemplo, todo el mundo dice, es que el ser papás debería de venir con un manual. Hermano, sí hay. Y es la Biblia. Pero ¿sabe qué pasa? Que no la escudriñamos. Que a veces la escudriñamos ya después, cuando ya los hijos van creciendo y uno dice, ve, pues esto lo tenía que hacer antes. Amén. O cuando uno se casa y uno dice, ay, es que uno no sabe cómo va a ser el matrimonio y después empiezan los problemas, después empiezan las luchas y después viene la adversidad y entonces dice uno, no, ¿sabe qué? Separémonos porque no nos entendemos, ya no hay amor, ya no. Sí, hermano, pero en su momento no buscaron del Señor. En su momento, ay no, estamos muy cansados, mejor no vamos a la iglesia, hoy tenemos que descansar porque hoy es domingo, sí, ¿verdad? Entonces perdemos el que Dios tiene que ser primer lugar en nuestras vidas. La verdad que si usted pone al Señor en primer lugar en su vida, hermano, todo lo demás va a ir hallando su lugar porque Dios está en control. No porque seamos pilas, inteligentes, porque tengamos el mejor doctorado, maestría, vamos a tener una vida exitosa. El éxito, la verdad que se mide, en este mundo se mide como por metas, pero en Cristo es totalmente diferente. Y recuérdese que
la plenitud de nuestra vida, el único que nos va a llenar, que va a llenar vacíos, que va a llenar esa necesidad que el hombre tiene ya por naturaleza, es Cristo. Amén. Es bien importante, hermano. Y aquí hablamos del podernos preparar. Y miren que lo importante de prepararse es cómo Elías, el Señor lo lleva al desierto. Amén. Miren cómo el Señor Jesucristo fue llevado al desierto también. Entonces, quiere decir, hermano, de que usted no es, como decía mi esposa al principio, decía, o sea, no es una vida perfecta. Usted no viene a vivir en un sueño que realmente la vida trae adversidad, la vida trae, miren, no hace falta pues ver si la vida es buena o es mala viendo noticias, hermano. Entonces, algo que me llama la atención a mí es cómo el Señor en el desierto prepara a las personas. ¿Por qué? Porque en el desierto hay ausencia de un montón de cosas y hay abundancia de sol, de calor. Eso lo deshidrata a uno. Imagínense la deshidratación es empezar a sacar el agua del cuerpo, hermano. Miren, en el desierto somos probados. Miren el desierto. Y a veces pasamos el desierto y uno dice, pero ¿por qué, Señor, Elías pasó en el desierto? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir al desierto? ¿No le parece familiar? ¿Por qué estoy viviendo yo esta situación, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Y miren, mi hermano, después del desierto, Elías tuvo esa bendición para poder bendecir. Nosotros estamos pasando por un desierto. Aférrese a la palabra, aférrese a la verdad, órele al Señor, que el Espíritu Santo no le falte, porque cuando ese desierto pasa, el Señor le va a decir, ve ahora y dile a tus hijos, ve ahora y enséñale a tus hijos. Miren, mi hermano, nuestros hijos a veces pasan por situaciones y a veces uno las esconde. No les escondamos nada a nuestros hijos. Miren, mis hijos, estamos pasando esta situación. Oremos. Busquemos al Señor. ¿Saben por qué? Porque es difícil venir y decir y que el hijo diga, no, saber, no, yo quiero lo que quiero ahorita, papá, y no te estoy preguntando si lo tenés o no. Llegamos a ser como que caprichosos, berrinchudos, ¿no? Que nuestros hijos sepan también que estamos pasando necesidad, pero no para que ellos empiecen a sufrir por esa necesidad, sino para que ellos vean de quién dependemos, hermano. Amén. El desierto trae dependencia. ¿Por qué? Porque sabemos de que ahí nuestras fuerzas son limitadas y ahí es donde viene nuestra dependencia del Señor, hermano. Miren, me encantan las salutaciones de Pablo porque dice, yo ausente en el cuerpo, pero en el espíritu presente. A veces podemos estar presentes en el cuerpo y ausentes en el espíritu, hermano. Podemos estar ahí en la casa, ahí están papá, ahí están mamá, y solo pasan, como decía, que no pasa nada en el hogar. Tiene que suceder algo en nuestro hogar, hermano. Tiene que venir la palabra a nuestros hogares. Y pues ahí nos quedamos un poquito de cortos de tiempo, mi hermano, pero sí nos gustaría seguir ampliando el tema. Porque miren, ahí es donde ya también viene, después de vivir la palabra, ¿qué forma estamos dejando nosotros en nuestros hijos? ¿Forma o una persona? Porque cuando hablamos de forma empezamos a encajar en religión, en iglesia, en tenés que hacer esto. O nos dedicamos a enseñarles la persona de Cristo. Mire, hermano, primero veamos el desarrollo del tema. Primero usted tiene que saber que es una generación de transición, es una generación en la que usted puede influir. De ahí nos llama a vivir la palabra. Y de ahí nos llama también ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Una forma o una persona? Porque a veces encasillamos en formas la vida de nuestros hijos. Tenés que ser así. Yo quiero que seas esto. Mire, mejor enseñémosle la persona de Cristo, el amor de Cristo a nuestros hijos. El Señor Jesús sabe, decía María, vayan con Él. Le decía con los milagros que Él hacía. Vayan con Él, Él sabe qué hacer. Ya nos quedamos sin vino, vayan con Jesús. Él sabe qué hacer. Miren, mi hermano, a veces nosotros no tenemos la solución para todos los problemas de nuestros hijos. Pero sí podemos decirle, vayan con Jesús. Oremos. Estaré orando por ti. Entonces, eso es clave, mi hermano. Que usted le personifique a Cristo a sus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? No caigamos en formas.
No caigamos en estar poniéndole formato a la vida cristiana, hermano. Usted muestre el amor de Cristo a sus hijos. María decía algo, a mí me impacta esa palabra porque dice mucho. Vayan con Jesús, Él sabe qué hacer. Si usted y yo buscamos, vivimos la palabra y miramos cosas diferentes en nuestros hijos, vayan con Jesús. Enseñémosle la persona de Jesús a nuestros hijos. Enseñémosles en amor. Miren, mis hermanos, se nos acortó el tiempo, pues la verdad es que queremos ir terminando recordándole que Cristo tiene que ser número uno en su vida. Que, hermano, no es más importante el afán en todo lo demás, sino lo más importante es que usted le enseña a su hijo, le inculque, le instruya, como dice en Deuteronomio, que Cristo es número uno en su vida, que de Él depende, que si va a Él está en control, que si a veces no tenemos fuerzas, Dios es el que puede renovar nuestras fuerzas y Él está en control de todo y es soberano. Amén, hermano. Entonces, que el activismo no nos consuma, mi hermano. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Busquemos agradar al Señor en todo tiempo, hermano. Busque ese tiempo que tal vez uno mira televisión o tal vez hay un tiempo de ocio, pero mi hermano, somos llamados a ocupar el tiempo en el Señor, mi hermano. Amén. Y queremos dejarle pues esta reflexión. La verdad es que para nosotros nos ha ayudado mucho, nos ha despertado y seguimos trabajando en la vida de nuestro matrimonio y en la vida de nuestros hijos, hermano. Somos llamados a hacer esos atalayas, hermano. Dios me los bendiga en este sábado, mi hermano, y recordándoles que tenemos nuestro discipulado a las 4 de la tarde en el Salón de Yudelim, hermano. Los esperamos los días sábados y créanme que será un gusto atenderles, un gusto poder platicar con ustedes. Estamos para y acérquense, mis hermanos, buscar en el Señor tiene esperanza, hermanos. Los bendecimos, un lindo sábado, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.